El medicamento más buscado para bajar de peso no fue creado para adelgazar. El Ozempic, que es uno de los medicamentos que más se menciona en redes sociales, también es el más mal interpretado. Hoy te hablaremos de qué es este medicamento, quiénes deben usar y cómo se debe usar de manera segura para no poner en riesgo tu salud. Amigos, ustedes que tratan tanto adultos y niños, más aún de manera endocrinológicamente, ¿qué es este Ozempic? ¿Qué es de tanto que se habla hoy actualmente? Bueno, el Ozempic es un medicamento que se llama análogo del GLP-1. El GLP-1 es una sustancia que se conocen como incretinas. Uno de los objetivos del GLP-1 es potenciar la producción de insulina, disminuir la producción de glucosa, disminuyen el vaciamiento gástrico y obviamente modifican a nivel cerebral la conducta alimentaria. Y eso pues obviamente puede tener un impacto en el control de la glucosa y por ende también en la cantidad de grasa corporal. Es decir, fue creado inicialmente para el manejo de la diabetes. Sí, pues realmente el Ozempic es un medicamento que fue creado, fue aprobado para pacientes con diabetes y dentro de los estudios se observó que existía un porcentaje importante de reducción en el peso y por ende ya pudo ser catalogado como un medicamento aprobado para pérdida de peso. Dani, en la población pediátrica de púberes, ¿se puede llegar a usar este tipo de medicamentos? ¿Es seguro? Bueno, en realidad, como lo explica el doctor, el mecanismo inicial para el que se aprobó es para diabetes tipo 2. Sí existen pacientes, sobre todo en la etapa de adolescencia, que tienen diabetes tipo 2. Tristemente, cada vez hay más adolescentes con esta enfermedad, niños con obesidades severas. Sin embargo, ya está aprobado por la FDA. A partir de los 12 años se puede ocupar para la pérdida de peso. Obviamente no es la primera elección, tenemos otros medicamentos que están aprobados en niños incluso de menor edad que se pueden ocupar. Sin embargo, sí es una opción segura. Obviamente deben cumplir ciertos criterios con una monitorización súper estricta de ciertos efectos adversos que pueden provocar el medicamento y siempre con un acompañamiento de un médico que sea experto en el manejo del medicamento, pero sí se puede ocupar. Paul, ¿cómo funciona? O sea, si bien fue creado para la diabetes, que ya quedó claro, ¿cómo es que hace bajar de peso? Y aprovecho, ¿hasta cuánto puede bajar de peso con eso? O sea, mira, cuando nosotros hablamos de exceso de grasa corporal, una de las cosas que hoy están muy ya tomando auge es hasta el término de adipositopatía. Es decir, que el tejido adiposo funciona mal. A veces siempre pensamos que la obesidad es solo depósito de grasa, pero siempre estamos comentando con los pacientes que esa grasa es mala y funciona mal, produce sustancias. Es un órgano. Es un órgano realmente, como dice Dani, y que empieza a hacerle al cerebro trabajar de una manera inadecuada. Entonces, la obesidad no es solamente el hecho de ponerle ganas, ¿no? Existen problemas con la saciedad, con el hambre, con el apetito. Entonces, hay un sinnúmero de sistemas involucrados, por ejemplo, el sistema límbico, el sistema de recompensa, el sistema endocannabinoide. O sea, son un sinnúmero de sistemas que se conectan ahí y que hace que el paciente de alguna manera pierda este equilibrio viéndolo desde una manera muy simplista entre cuánta caloría yo como y cuánta pierdo, muy simplista, ¿no? Pero finalmente lo que hacen estas sustancias es engañarle al cerebro, en palabras sencillas, ¿no? Modifican estas alteraciones, pueden permitir que yo tenga una saciedad más temprana, incluso actúan a nivel intestinal también, modificando la liberación de estas sustancias inflamatorias, de estas adiposinas que hacen que la persona ingiera menos alimentos, pueden quemar más calorías y de esta manera el paciente va teniendo desequilibrio en la cantidad de energía que puede ahorrar y por ende va empezando a perder peso. Ahora, ¿qué porcentaje de peso? Es muy variable, ¿no? Y obviamente hay que tomar en cuenta que a veces desde una perspectiva de estudios uno dice qué porcentaje pierde cada medicamento, pero realmente el paciente es un todo. Y si es que el paciente tiene que intervenirse, es obligatorio la alimentación, es obligatorio el ejercicio y les invitamos a ver nuestros videos sobre alimentación saludable y ejercicio.
pues van a ir sumando ese porcentaje. En teoría, se habla de que este medicamento puede tener una pérdida del 10 al 15%. Hay incluso algunos estudios mucho más altos, pero como te digo, son medias, ¿no? Pero cada paciente tiene que ir identificando cuáles son las necesidades. Pero habíamos conversado un momento en el trascámara, hoy tenemos que sacar un poquito de la cabeza esto del peso ideal. Uno no busca peso, uno busca salud. Y el paciente tiene que estar más saludable. Y se ha visto que entre un 5 y un 10% de la pérdida de peso inicial, el paciente ya puede beneficiar en su estado de salud en el futuro. Es correcto. Análogo del GLP-1. La palabra análogo, pues para los que nos están escuchando y viendo por nuestras diferentes redes y medios, es decir, similar a. Esto quiere decir que esto ya existe tal vez en otro lado, en el propio cuerpo. Entiendo que este tipo de hormona existe también en nuestro intestino, ¿no? Y la función justamente es eso, tratar de hacerle lo más similitud para que funcione un poco más. Aquí tal vez yo me voy a salir un poco más, la cirugía bariátrica intenta hacer eso, ¿no? En el caso del bypass o este tipo de cirugías ileales que son un poco más para obesidades más extremas, lo que hace es llevar al intestino, es decir, más distal, a la zona más distal, más lejana del intestino delgado, para justamente estimular de manera natural este tipo de hormona conocida como GLP-1, ¿sí? Que ya se produce en el cuerpo humano. Entonces, justamente la industria farmacéutica ha creado de manera sintética este tipo de hormonas para simular ese efecto benéfico en nuestro cuerpo. ¿Qué efectos adversos, digamos así, como todo medicamento, tiene ciertos efectos adversos? Y eso lo hago la pregunta abierta para los dos. ¿Puede ocasionarse este tipo de medicamento? Como tú dices, creo que como cualquier medicamento, ¿no? Yo a veces a los pacientes les decimos, si usted coge un paracetamol, la lista debe nunca más la vida, así es, tomen paracetamol. Todos tienen eventos adversos. Realmente, como tú indicas, Agustín, al ser una hormona que se produce en el intestino, muchos de las acciones están a nivel del intestino. Digamos que el estómago se empieza a envaecer. Y obviamente, pues generalmente el paciente puede tener sensación de distensión abdominal. Hay algunos pacientes que hablan de estreñimiento, otros pacientes que hablan de diarrea. Se ha visto en estudios que pueden llegar a tener un 3 a un 6% de eventos adversos, que estos son, digamos, los eventos más frecuentes. También se ve que estos eventos adversos dependen mucho del tipo de alimentación. Es decir, que si mi alimentación no es tan buena, mis eventos adversos son mayores. Sin embargo, hay eventos adversos un poco ya más severos, como por ejemplo cálculos a nivel de la vesícula, las colecistitis, pancreatitis y un sinnúmero de otros eventos. Se habla de alguna patología de la tiroides que está ahí un poco en discusión si realmente genera o no. También es importante conocer e identificar, habíamos conversado, por ejemplo, en pacientes con diabetes de larga evolución, siempre es importante reconocer un fondo de ojo, ya que al bajar la glucosa pueden haber complicaciones como sangrados al nivel del ojo. Es importante, como decía Dani, hay que conocerle el medicamento. No es solamente prescribir por prescribir, porque cada paciente es diferente. Individualizar. No son niños, Dani. Sí, o sea, en esta parte algo muy curioso a un paciente al que le iniciaba la medicación, que trataba de explicarle cómo funciona el medicamento. Una parte clave cuando le explicamos al paciente cómo funciona es precisamente explicarle de que modifica a nivel cerebral la conducta de alimentación. Porque cuando hablamos de modificación de hábitos, muchas veces les decimos de que no es suficiente solo el mejorar la alimentación. Si bien es parte clave que mejoremos nuestra alimentación, pero a veces yo, por ejemplo, tengo, y muy probablemente ustedes también, tenemos pacientes que no comen tan mal, ¿sí? Pero quizás son muy sedentarios, no hacen, nada de actividad física, pasan horas de horas en pantallas, tienen una vida muy estresante, y pueden tener otras enfermedades asociadas. Aunque su alimentación no esté tan mal, vemos que tienen un problema metabólico, un problema de obesidad muy severo. Entonces, cuando les explicamos de que este medicamento puede ayudar, sobre todo con la parte de la ingesta, justo uno de los papás me dice, pero si usted me está diciendo que este medicamento va a hacer de que mi hijo coma menos, como que cómo le va a ayudar en realidad. Claro. Pero en verdad la clave es eso, ¿no? Modifica muchísimo esa conducta y ayuda en la parte hormonal. Las hormonas
Son muchísimas hormonas las que están controlando nuestro peso. Tenemos la insulina, el cortisol, la adrenalina, bueno, y un sinnúmero más de hormonas, la grelina, hormonas de la saciedad, del hambre. Y este medicamento ha logrado regular de manera adecuada todas estas hormonas. Por eso es de que es tan global y que hemos visto que realmente ha sido un boom tan grande, que ha tenido tanta eficacia y que, bueno, lamentablemente en muchos casos se ocupa de manera indiscriminada, que no debería ser así. Y por eso es tan efectivo el medicamento, porque llega a cambiar esa conducta de alimentación, llega a poder modular el hambre y la saciedad. No es solo como menos y bajo de peso, porque eso vendría a ser en algún punto algo bastante sencillo, y lamentablemente el manejo de la obesidad no es tan sencillo como menos y bajo de peso. Bajar de peso en realidad puede ser muy sencillo. En realidad la meta es sentirme mejor, mantener eso, y a largo plazo que pueda mantener una cantidad de tejido adiposo, de tejido graso saludable, para que mi cuerpo no esté en constante inflamación y el riesgo de todos mis órganos que pueden estar enfermos vaya disminuyendo. Entonces, en realidad, el cuidado y la forma y el médico que debe prescribir este medicamento deben ser médicos que tengan experiencia con el uso de la medicación. Lamentablemente, cada vez vemos de que esto está más de moda, que existen coaches o algunas personas que los venden por redes sociales, incluso más baratos, a veces medicamentos que no están, no sé, registrados de manera adecuada y que los inyectan ni siquiera son los adecuados. Y bueno, entiendo que quizá por el precio, que es mucho como más barato, la gente cae en esto, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque un medicamento tan delicado que no es guiado de la manera adecuada puede tener efectos adversos muy severos. Entonces siempre háganlo con un médico que esté actualizado, un médico certificado y que vaya llevando los controles de manera adecuada. Yo tengo, dos preguntas, cosas que estoy seguro que el público también los va a tener. Bueno, sin duda fue creado más para la diabetes. Entiendo que el paciente ideal para el uso de esto es el paciente obeso y diabético. Le va, como decimos, matamos dos pájaros de una sola. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de tomar esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿eso debe ser aplicado en hospitales, intrahospitalariamente? ¿El paciente se puede autoaplicar? Porque yo creo que hay esas dudas en el público general. Claro, siempre es importante tomar en cuenta cuando nosotros estamos hablando de la colocación del Ozempic. Voy a iniciar por la segunda pregunta. Es un medicamento inyectable que se coloca a nivel subcutáneo. Muchas veces el paciente que es diabético se confunde y dice: doctor, me va a poner insulina, porque ha sido por años la insulina el medicamento inyectable, pero no tiene nada que ver, ¿no? Incluso hoy las guías internacionales han cambiado muchísimo. Cuando la diabetes era muy compleja de manejar, digamos así, y uno quería colocar algún inyectable, uno pensaba primero en insulina. Hoy las guías actuales dicen, si quiere poner en algo inyectable, más bien piense primero por medicamentos similares a los análogos del GLP-1. Entonces, son medicamentos que el objetivo es darle la autonomía a la persona. No necesita una enfermera, no necesita entrenarle a alguien. Todos estamos viendo niños de 13, 14, 15 años que pueden ponerse solos. Entonces, no es nada complejo. Las dosis se colocan semanales y obviamente hay que individualizar por cada una de las personas. Entonces, no necesito apoyo profesional a la hora de colocar. Claro que me tienen que enseñar, pero de ahí nada más. Y tu primera pregunta era, ¿qué pasa si dejo de usarlo? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, el término en general que se utiliza es el rebote, pero ¿cuál es la situación de la reganancia de peso? Cuando no le hemos explicado a nuestro paciente que esta adipositopatía o esta enfermedad es una enfermedad crónica. O sea, es una enfermedad que potencialmente no tiene cura y es una enfermedad que no depende de las ganas, como decía Dani. Voy a hacer eco a eso. Cuando utilizamos un medicamento, que hay muchos otros, corrigen el comportamiento alimentario que se afectó en la obesidad. No es que me cambian, sino me lo corrigen. Esto es muy, muy similar a cuando yo tengo un paciente con hipertensión arterial. La obesidad, la hipertensión se maneja con 3 pastillas: alimentación, ejercicio y pastilla. Entonces, tenemos pacientes que usan la pastilla de alimentación y la pastilla de ejercicio y controlan su presión. Y otros, en cambio, que por más que usan la pastilla de alimentación y la pastilla de ejercicio, usan 2, 3, 4 medicamentos y su presión no se controla. Lo mismo es con el exceso de grasa corporal. Pacientes que capaz cambiando sus hábitos desconocen la forma de alimentarse. Podemos cumplir objetivos saludables de peso,
pero otros en los cuales la medicación potencialmente nos toca utilizar por más tiempo. El riesgo de reganancia de peso al suspender medicamentos puede ser alto, porcentajes elevados. En 2 años de recuperación podría existir y por eso es que hoy se está hablando del uso más crónico de este medicamento una vez iniciado. Potencialmente, como dije hace un momento, no hablamos de pesos ideales, sino hablamos de salud. Y al suspender el medicamento se va a perder todo el efecto fisiológico que tiene ese medicamento y ahí te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la cirugía metabólica en ese punto? Correcto, justo en un video que ya tenemos de semanas pasadas o de episodios pasados hablamos sobre el índice de masa corporal. No todas las obesidades o los pacientes obesos son los mismos, porque si estamos hablando de pacientes obesos, que es como se debería llamar ahora, o más bien pacientes con obesidad, tal vez este tipo de medicamentos sean necesarios tal vez en aquellas pacientes con obesidad leve a moderada, porque estamos frecuentemente hablando también de pacientes con obesidad extrema y en este video donde hablamos sobre el índice de masa corporal, aquellos que tienen más de 40, 45, inclusive mucho más, tal vez el efecto en estos grupos de pacientes sea menor o tal vez sirva como un efecto puente para llegar a la cirugía. Ahí es donde la cirugía es un poco más efectiva, más duradera y con mejores resultados en este grupo de pacientes con mayor índice de masa corporal, con respecto a tu pregunta. Agradecemos a Zair por siempre abrir sus puertas para nuestros videos. Si tienen cualquier duda, déjenlo en nuestros comentarios y suscríbanse a nuestro canal.